vamos a hacer esto? ¿Cuál es la regla fundamental de este final? ¿Quién se la sabe? Cortar rey. Sí, cortar el ¿Dónde? rey. Tiene Lateral. que ser preciso, no me podéis decir rey para adelante. No, 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 no. Esto es ajedrez. Estos números. Cuando me des variantes, me las tienes que dar completas. No me digáis torre para el lado, rey para arriba, rey para el lado. No, 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 no. Gana blancas porque la torre está cortando al rey en la quinta fila, Ya, entonces, de forma lateral. eso es fundamental. En este final, lo primero que hay que observar tiene que ver con respecto a dónde se encuentra la torre. Eso es. Ahí está la clave. La clave radica entonces que en este tipo de final, para poder... Fíjense que el rey está súper alejado. Si el rey estuviera cerca, al final no tendría ningún sentido. Pero como el rey está alejado, resulta lo siguiente, que la única persona que puede enfrentar al peón es la torre. Si el rey logra pasar, o sea, si el rey estuviera en este caso en C4, pasó, obviamente la partida es estable inmediato, porque rey y peón avanzan y la torre tiene que sacrificarse por el peón. Es así de simple. Entonces, cuando visualicen este final, lo único que hay que entender es la regla general. La idea, que es que la torre corte, en este caso, en la cuarta fila mirándolo allá, o la quinta mirándolo para allá. Eso es exactamente lo mismo, ¿no? En este caso, pasa lo siguiente. Como la torre corta en la quinta fila, no le da la oportunidad al rey de pasar. Ya una idea súper conocida dentro de la cantidad de finales que estamos estudiando. Entonces, ¿qué pasa? Si él avanza el peón solo, si B4, no hago nada con la torre. Aprovecho mis tiempos con el rey. Y cuando ahora hace B3, que el rey ya no lo puede tocar, simplemente torre H3. Sabiendo que el rey no puede defender el peón, entonces torre B2 y torre B3 ganando inmediatamente la partida. Entonces, la diferencia es que lo que él va a querer hacer, ¿cierto? Es darse la vuelta con el rey. Pero darse la vuelta con el rey significan varios tiempos. Y esos tiempos los vamos a utilizar ¿en qué? En que este rey se acerque. Así de simple. Rey B6, diagonal, diagonal, diagonal. ¿Qué? Se acabó. Si B2, rey por B2, y si A3, torre A5, mate. Listo. Ese es ese final. Súper simple. Vamos al siguiente. Estos son finales básicos también, ¿eh? Esto no tiene ninguna complejidad. Pero vamos a aprovechar de pimponearlos para... Mueve las negras. ¿Qué pasa en este final? ¿Cuál es el resultado? Tablas. ¿Por qué tablas? Porque no tiene la efectividad lejana, así que puedo hacerte rey de 3, torre E1 jaque, rey de 3. Y cuando me hagas torre de 1 jaque, te hago rey E2. Ya, este final tiene que ver con el anterior. Pero el rey igual está cerca, habría que calcular el... ¿Qué dijimos en el final anterior? Ustedes mismos lo dijeron. Que el final se gana siempre y cuando la torre está en quinta fila, evitando que el rey pase. Ahora, ¿dónde está la quinta fila aquí? ¿Dónde está el rey? ¿Está atrás o adelante de la quinta fila? Adelante. Está adelante. Y este rey todavía está alejado. Si el rey estuviera más cerca sería otra historia, pero el rey está alejado. Entonces, ¿qué significa? Que a la diferencia del final anterior, que se ganaba de forma fácil porque el rey tenía que perder los tiempos en darse la vuelta al peón para poder pasar en la quinta fila, y ahí yo aproveché el rey de acercarme. En este final es tabla directo. ¿Por qué? Porque simplemente mi rey ya pasó la quinta fila. Entonces, muevo, muevo. Importantísimo en estos finales ese concepto. ¿Por qué? Para que el rey gane, el final rey contra torre gane, siempre el rey tiene que bordear al peón, por uno de los dos lados. Siempre voy a hacerlo por el cual, por el más corto, obviamente.
Entonces, cuando yo hago este rey E3, le digo a mi rival, hey, quédate ahí nomás. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo amenazo rey F2 y coronar. Es eso. Entonces, súper importante este concepto que se va a aplicar en muchos finales derivados como este. Tratar de evitar el rey. Si yo coloco esta posición, entonces acuerden, siempre el rey para poder ganar contra torre, con torre, trata de bordear el peón, para obviamente colocarse de forma lateral o delante. Y ahí inmediatamente y al final se gana. En este caso, cuando le coloca rey E3, no puede pasar más que ahí, y ahora, si hace rey D3 ya no me sirve, porque simplemente corona. Ya la siguiente corono, torre A2, rey F1 y corona igual. Así que, listo. Vamos. Vamos por el siguiente. ¿Qué método aplico aquí para... Juega las blancas, tablas, gano. ¿Qué pasa? Acuérdense la idea general, ¿eh? La idea general es lo que nos interesa ahora no es que alguien lo descubra y tenga suerte, no. Lo que nos interesa son los conceptos. Son conceptos. Cuando veo un Gana, final, veo qué tengo que aplicar. ¿Qué tengo que aplicar acá? tengo que hacer Cortar el rey. otra rey. Ya, primero, ¿puedo cortar el rey en la quinta fila? La cuarta. De acuerdo. Es que la Torre de cuarta no cuatro. me sirve. Porque la regla dice que en la quinta fila o la cuarta fila mirando de dónde viene el peón. Si lo que yo necesito es cortar al rey de él, o sea, él viene para acá, yo lo corto en su cuarta fila, que es la quinta tuya, la quinta del bando, en este caso de las blancas. Pero ahora, si yo quisiera cortarlo acá y hago torre de 5, él hace rey F4. Pues. ¿Y eso qué significa? Que pasó ya la quinta fila, pues, o sea, ahora ya está en la cuarta fila. O sea, cada vez está acercándose con el rey y peón a coronar. Aquí gano porque esta vez el rey está más cerca. Esta es la diferencia. No, tiene que ser el concepto, tiene que ser el concepto. ¿Cuál es el concepto? Los movimientos después los van a encontrar. Si tú encuentras el concepto, el movimiento viene por añadidura. No encuentras el concepto, es una especulación nomás. Po. Alguien anotó algo ahí. No. ¿Quién se le ocurre? ¿Cómo se gana este final? Si ya, y él ya pasó con el rey. Este final se gana bordeando al peón con mi rey. Con la idea de que mi rey se coloque delante del peón o de forma lateral. ¿Cuál es el camino más corto para dirigirme? ¿Por el flanco de rey o por el centro? Tiene que ser por el centro. Por el centro. Eso es lo que yo estoy tratando de que ustedes entiendan, que si ustedes no aplican el concepto general, se van a enredar buscando movimientos. Si yo les coloco la regla de 5, ustedes van a replicar todo un concepto previo que tienen de la regla de 5. No van a estar buscando movimientos. ¿Quién va a buscar movimientos? El aficionado que no se sepa el final. Te va a decir, no, déjame probar, yo voy a intentar. No, que no hay que intentar nada, lo lamento. Hay que aplicar un método preestablecido que se llama la regla de 5, se le ocurrió a Boreski y listo. Y eso es lo que hay que hacer. Con todos los detalles que tiene, porque una cosa que yo diga regla de 5, pero ustedes se dan cuenta que igual hay una cantidad de información que hay que aprenderse de memoria, entender y aprenderse de memoria. Entonces, este final se gana siempre si es que logro con mi rey bordear el peón y colocarme de forma lateral. Casi siempre lateral, pues si me coloco de frente, más simple. Veamos entonces el procedimiento. Rey F7, me voy a ir por este otro lado. Voy a irme por este otro lado, a ver qué tal. Nuevamente, ¿qué es este rey G4? Es el rey E3 del otro ejemplo. Cuando hice rey E3 en el otro ejemplo, le dije al rey, hey, ¿a dónde vais? Ahora, tú vas a H5. Hey, quédate ahí nomás. Amenazó a coronar. Listo. ¿Alcanzó a llegar? No. ¿Por qué? Porque se fue a dar la vuelta por el lado largo.
Entonces, ¿dónde me tengo que ir? La única forma de ganar es por el lado corto. Mira la flechita. Siempre busquen el lado más corto. Ejemplo, si rey E4, este toque de torre es maravilloso, ¿eh? Porque no tiene G4. Entonces, este toque lo obligo que él se acerque con el rey a defender con el rey al peón. Entonces, me da la oportunidad. Miren, cuando el rey se coloca en E4, le dice lo siguiente a él: no te voy a dejar pasar. Es simple, no te voy a dejar pasar. Entonces, ¿qué significa ahora? Que cuando le pego el toque con la torre, el rey tiene que defender su peón. Y ahora, sí. Ahora sí. Amenazo rey de 3, rey de 2, rey F1. Jaque. Si rey G4, me metí. Lo logré. Rey F1, rey G1 y listo, se acabó. Entonces, si rey G2, ahora rey E2. Ya estoy de forma lateral. Ahora, ¿cómo se gana? Simple. Con un poquito de precisión. No tiene otra cosa que no sea G2, porque si no, jaque. Y acá lo único que hay que evitar es ahogarlo. Rey G3, que es la movida buena. Y ahora jaque. Si se va para la columna L, como el peón, se tiene que ir acá. Y ahora, buena. Torre F2 muy mala. ¿Por qué? Por rey H1. Y si torre por G2, lo dejo ahogado. Que realmente es una tragedia, porque no debería pasar una cosa como eso. ¿Cuál es la sutileza? Tener la precaución de que hay que hacer este tiempo. Bueno, le digo, muévete. ¿Por qué? Porque no la única opción que me queda es irme a la H. Y ahora sí. Ahora me como el peón de G2 y ya no está ahogado. Esa es la pequeña sutileza. Entonces, rey de 6, G4, rey de 5, rey F4, rey de 4, acá. Si hace rey F2, nuevamente jaque. Y este jaque es muy fuerte, por lo mismo, para que mi rey se pueda meter. Si rey G2, rey E2 y entramos a la misma variante anterior. Después de torre F7, rey E acá y ahora, listo, y te comen el peón. Entonces, torre de 5, acá, acá, G3, el toque, importante. Sin rey no puedo ganar. Necesito darle este jaque que se vaya para poder meterme. Listo. Y entro nuevamente en el mismo final teórico. Rey H2, rey F3 y todo lo demás. Bien, nos vamos al otro. Ya, el negro tiene dos peones en sexta fila. ¿Cuál es el método para acá para poder ganar? Método, la forma. Llevar el rey a séptima. ¿Mm? La segunda. Llevar el rey a, claro, a segunda o a séptima. Yo haría. Yo quitaría mi torre primero para que a B2 pudiese rey C2. Y tal vez Fíjate, esto si tiene que ver poner. mucho con los peones, la fuerza de los peones. ¿Cómo se trabaja contra un peón colgante? ¿Cuál es la idea de luchar contra peones colgantes? ¿Han estudiado peones colgantes? ¿Cómo se lucha Sí, contra un peón que colgante? uno avance y bloquear. Listo, ¿cierto? Cuando los dos peones están unidos, ¿cierto? Ligaditos, ¿cierto? Pasa lo siguiente, tienen esa fuerza, hay una fuerza dinámica, una de las grandes potencialidades que tiene un peón colgante, el dinamismo. Pero cuando uno de los dos peones se mueve, inmediatamente queda ahí una especie de un agujero entre medio. Y ese es el agujero que hay que aprovechar. Y esa es una de las formas estratégicas más conceptuales para poder luchar contra peones colgantes. Entonces acá hay que aplicar esa idea. Lo que hay que hacer es que uno de los peones se mueva. Cuando uno de los peones se mueva, yo me meto. Entonces, veamos la forma. Acuérdense, lo importante es entender el concepto, no que encuentren los movimientos. Torre H1, lejos. Si rey A3, veamos varias opciones acá. Si torre G1 mala, un ejemplo, jaque, y ahora acá. Entonces, ¿cuál es lo que pasa acá? Si yo hago un ejemplo, rey D2, rey A3, y acá te juegan esta.
¿Ah? Te vuelven a aplicar el mismo concepto. ¿Cómo progreso? Te hacen esta, listo. Ya la siguiente, si torre C2, o sea, si torre H1, corono, obviamente. Y si torre C2, rey A1. Torre por y estoy ahogado, ¿cierto? Sirve, me salvo. Vuelvo entonces. Rey A3, torre H4. Estamos viendo acá. ¿Qué pasa si hago torre H8, un ejemplo? Me coloco detrás del peón. Fíjense que la torre está atacando C3. Si muevo el rey, le como el peón. Ahí está la técnica, cómo tengo que comerme ese peón. Lo obligo a mover el peón. Y cuando lo obligo, me coloco delante del peón. Rey A4 y torre B8. Y ahora no voy a hacer torre por B3, acepto que me corone. Entonces, ¿qué hago? Espero mover. Tiene que hacer rey, si C1 le como. Si rey A5, torre por B3 y rey por C2. Se gana. Rey A3, torre H4. Entonces, es la idea general lo que nos interesa. Movió obligadamente. ¿Por qué? Porque le quitamos los movimientos al rey, simplemente. Entonces le dijimos, como me coloqué en cuarta fila, tienes que mover un peón. Entonces, C2, listo. Nuevamente la misma idea. Si rey A2, te dan mate. Entonces, después de C2, rey C1, entonces B2, capturé. ¿Qué pasó con el peón? Se cayeron los dos peones. Vuelvo. Torre H1, rey C4. Estábamos viendo rey A3. Entonces ahora torre H8. Ya sé que tengo que poner la torre detrás del peón, esperando que avance uno de los dos. Rey acá y ahora torre B8. Le estoy pegando un peón. ¿Cuál es la idea? Me lo quiero comer. Entonces, si ahora hace B2, me meto entre medio. Y ahora rey C4. Y ahora no puedo, tengo que tener cuidado con el torre C8, rey B4, torre por C3, porque me coronan y me comen la torre. Entonces ahora, buena, torre B3. ¿Cuál es la idea? Estoy comiendo con jaque. Si mueve acá, ahora buena. Y acá, y ahora rey por C3. Y ahora la torre está defendiendo la casilla B1. Entonces, cuando hago torre H8, rey D4, acá. No le queda otra. Si hace C2, acá. Y ahora entro con jaque. ¿Cierto? Torre C3. Entonces, torre B8, rey D3. Y esta es una pequeña trampita. ¿Cuál es la idea? Que si hago torre por B3 me hacen rey D2. Y amenaza C2 y C1. Esa es una pequeña trampa. Entonces ahora para evitar que se coloque en D2, él le hace rey C1. Fíjense, si hago C2, entro con jaque. Si hace B2, nuevamente, y finalmente me coloco entre medio. Colocándome entre medio de los dos peones, ya inmediatamente la partida está ganada. Rey C1, rey C4, torre B7, buena. Le hago este tiempo, le digo, hey, muévete, tienes que mover. Si mueve el rey, le como el peón. Única tiene que defender, mover uno de los dos peones. Si C2, me meto en B2. Si B2, rey C2 y torre C7. Ya la siguiente, tranquilamente torre por C3 y se cae el peón. Listo. Entonces, lo más importante de este tipo de final es entender ese concepto, que la torre juegue siempre lo más activa posible y tratar de la torre colocarse detrás de los peones. Cuando uno de los dos peones se mueva, inmediatamente me coloco entre medio y termino ganando la partida. Vamos al siguiente. Las explicaciones son bastante rápidas porque ustedes entenderán que estamos tratando de pimponearlos para que... Ahora, en este final, acá hay una diferencia. Y es una diferencia bastante bonita. Generalmente los dos peones en sexta fila le ganan una torre. Esa es como la regla general que nosotros manejamos. O sea, cuando dicen dos peones en sexta fila le ganan una torre. Eso es casi siempre. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense acá que sea justo un temita bien interesante. Si hago de 2, tomo y torre C2. Lo clavo el rey y obviamente me salvo la partida. Porque esta partida está aparentemente perdida para las blancas, por la misma regla que estamos hablando. Acá hay una pequeña sutileza que es súper importante, que el rey se encuentra en la misma columna, o sea, en este caso la misma fila, la tercera fila que los peones. Eso me da la oportunidad de poder que entre tomando con jaque. Entonces, un ejemplo, si hace rey C2, ahora le hago rey F5. ¿Qué hago con el rey? Le estoy cortando el rey para que no pase. Entonces, ahora si él viene para acá, si viene para E3,
yo me coloco en E5. Cuando se coloco acá, me coloco acá. ¿Cuál es la regla de este final? Que la torre se sacrifique por el peón más adelantado y el rey se come después el otro peón. Siempre funciona así. Siempre la torre se coloca detrás del peón que está más avanzado, ¿cierto? Y el rey se coloca atrás. Esa es la forma de salvar. Entonces, tomo y me salvo. Nuevamente, C2, rey F5. Ahora uno dice entonces, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no haces D2? Porque ahí está el chiste, porque si hace D2, ¿qué hago? ¿Qué pasa si hace esto? Que aparentemente esto gana. Porque si Torre torre... F3 jaque. Bien, ahí está el chiste, ¿cierto? Torre C3 Claro. jaque. Si rey Ya, E2, listo. torre Torre por por C2. C2. Ahí está. Es el pequeño detalle, este detalle táctico que me permite salvar una partida. Porque acuérdense que la regla general es que perdemos 2 peones sexta fila casi siempre, casi el 99% de las veces le ganan una torre. Pero este final es bastante simpático porque permite este recurso gracias a que el rey está en la tercera fila. Entonces, C2, acá, se va para el otro lado. Entonces ahora cuando se va para el otro lado, le juegan torre C3 buena. Amenazo, torre por C3 con jaque. Entonces, si se viene para acá, un ejemplo, para H4, buena. Si hago rey H5, ahora termina perdiendo porque el rey viene a comerle los peones simplemente. Entonces, rey H4, rey F4. Y si D2, buena. Corona y te dan jaque mate. Fíjense qué bello. ¿Mm? Entonces, nuevamente, rey C2, acá, torre C3 buena, rey F2 y vuelvo a meter acá rey E4. Si D2, torre por C2 y rey D4. ¿Y qué significa? Que no puede progresar. ¿Mm? Listo. Vamos al siguiente. Son 8 ejercicios, nos quedan 3 nomás. Ya, vamos, listo. ¿Qué hago acá? ¿Cómo logro ganar esto? O empatar o intentarlo por lo menos. ¿Cuál es la idea? Nuevamente. Fíjense, primero, concepto importante. ¿Dónde está la torre? ¿Detrás de qué peón está? Siempre tiene que estar del más avanzado. Porque al estar del más avanzado, no permite avanzar el otro peón porque se lo están comiendo. Ahora, si el peón estuviera en séptima fila sería ya otra historia, pero en este caso puntual está en sexta. Entonces, ahora veamos lo que va a pasar acá. Cuando vimos el rey torre contra peón, dijimos que el rey lo que tiene que hacer es bordearlo, buscar una forma para meterse. Esto es la misma idea, para poder salvarse. Rey C4, buena. Veamos en primera instancia. ¿Qué pasa entonces a F3? ¿Ya? Acá, ¿qué pasa a F3? La misma idea que el ejemplo anterior. Si torre por G3, F2 y tengo que abandonar. El dama con torre. Jaque y hacer con rey. Bien, torre G4 nuevamente, buena. Y si rey E3, torre por G3 y me como F3 a la siguiente. Si rey E5, torre por G3, F2 y torre F3. Ahí gano. Y si rey F5, torre por G3, F2 y torre F3. Ahí gano. Entonces, la movida es rey C4, mete el rey, me acerco. Ahora, si rey G2, si G2, ¿dónde tiene que ir el rey? ¿Detrás de qué peón? Del más atrasado. La torre siempre del que está más avanzado y el rey siempre del más atrasado. ¿Cuál es la idea? Que la torre se sacrifique por el peón y que inmediatamente el rey pueda capturar el peón retrasado. Esa regla se repite en muchos de estos tipos de finales que hay que manejar a la perfección. Otro ejemplo, si acá, F3, acá. Y simplemente torre por G3. Y esto está, tampoco se logra ganar, ¿eh? Porque te están haciendo inmediatamente, te están coronando. Pero la movida entonces rey C4, rey D4, rey F2, rey E4, F3. Y ahora exactamente la misma idea. Antes se lo comió en G3, ahora se come el F3. Si G2, torre por F3.
con lo cual el blanco termina salvando una partida. Acuérdense nuevamente de las reglas generales. 2 peones sexta fila casi siempre le ganan a la torre. Y aquí tenemos una nueva excepción a la regla. Listo. Y nos vamos al penúltimo, la noche. Y vean eso de Carson, es impresionante, ¿eh? Es una maravilla esa cosa. Mueven las blancas. ¿A quién se le ocurre cuál será el método acá? El rey está en H8, o sea, el rey no puede estar más lejos. Y la torre está cubriendo la primera fila. Torre P1. Ya, torre B1. Ya, ¿qué pasa si juego rey D3? Me mantengo. Va al Torre otro G1. peón. No que mantengo, como amenazo rey C2. Va al otro peón. Al otro Torre peón. G1. Eso, ahí está el método. ¿Se dan cuenta? Gracias a esta maniobra torre G1 y torre B1, evito que él pueda avanzar porque me estoy comiendo el peón. Po. Entonces ahí está la gracia, al final. Torre B1. No me estoy comiendo el peón directo porque yo sé que está coronando, pero él no está progresando. Entonces cuando él va a hacer, un ejemplo, rey D3, entonces ahora me voy para el otro lado. ¿Qué es lo que tengo que evitar yo? Que él se coloque aquí y aquí, con lo cual inmediatamente el peón va a coronar. Entonces, si hago torre B1, no le permito el rey F2, porque el rey F2 me estaría tocando inmediatamente la torre. Entonces, si ahora hace rey F2, simplemente le como el peón y le como el otro peón. Y tablas. Fíjense un pequeño detalle en esta. Fíjense cuántas columnas hay en separaciones de los peones. 4. ¿No? Entonces, nuevamente repetimos. La maniobra para salvar es torre B1. Mueve acá y me voy para el otro lado. Si rey C2, lo mismo. Torre por G2 y torre por B2. Si rey D3, o sea, rey E3, torre B1. Vuelvo. Bien. Y finalizamos entonces con el último ejercicio. Con este. Listo. ¿Cuál es el resultado de esta posición? ¿A qué se parece? Siempre que vean los finales, pregúntense a qué se parece, compárenlo con un final preestablecido que ya lo tienen conocido y ustedes dicen, ah, se parece a esto. Se parece a Filio, a Lucena, a Kline Horwitz, Bancura, regla de 5, regla de Tarrach. La posición está de Ewe. ¿A qué posición se parece? ¿Al final número 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7? Se parece al 7 un poco. Se parece. Pero este pierde. ¿Por qué pierde? Porque el rey alcanza a entrar con toque por al lado del peón. Fíjense el pequeño detalle, un detalle súper. En la posición anterior se logra empatar porque hay 4 columnas que separan a los dos peones. Y en esta posición solamente hay 3 columnas. Lo que sí hay que fijarse de irse por la H, porque si uno se mete a la columna G con el rey negro, te comen el peón con jaque. Y perdimos. Ya. Fíjense los detalles. Es que son maravillosos los finales. Cuando uno se pone a estudiar hay una cosa de locos, porque es como un mundo propio, ¿entendés? Como que uno empieza a indagar y cada cosa tiene una particularidad y una belleza. Entonces, la diferencia entonces radica en eso, que al haber 4 columnas, no le damos el tiempo que el rey nos alcanza a tocar, el rey que había, ¿cierto? Rey F2 y todo lo demás, porque estábamos comiendo y capturando, entrando con jaque. Pero en este caso puntual, tengo que tener la precaución que dice Cristian, que irse por la H, porque no me puedo ir por la G porque me comen el peón y termino perdiendo. Entonces el rey blanco no tiene nada que hacer en esta posición, entonces si torre por G2 simplemente corono. Listo. Acuérdense cuál es la posición para poder ganar dama contra torre. Nuevamente lo repito y algún día si vemos dama contra torre lo tenemos que estudiar. El rey que está en desventaja acá, la torre acá, el rey con ventaja acá y la dama acá. En cualquiera de las esquinas. ¿Cuál es la posición? Es esta. Hay que llegar a eso.
¿Cómo se gana dama contra torre? Ah, no sé, déjame calcular. No, 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 hay que hacer eso. Hay que poner el rey en desventaja acá, o sea, significa que hay que poner el rey blanco aquí, la torre en B7, el rey negro en C6 y la dama en D5. Llegando a esa posición, se gana. Así de simple. Y ahí nuevamente estamos conociendo un final preestablecido, ya que está totalmente estudiado. Lo estoy replicando nomás, no estoy reinventando nada, ¿no? Entonces, vuelvo a la posición inicial y inteligentemente se va por la H. Rey G7, sigue la H. Y ahora sí que se coloca en G3, porque ahora le puede capturar. Entonces ahora me amenaza rey F2, como la variante anterior. Entonces ahora me voy para el otro lado. Si me meto a F2, pasa el mismo procedimiento. Entonces hago torre C1, pero el tema está que me coloco en F3. Él avanza con su rey y me meto a E5. Y cuando llego a E5, ahora estoy a un paso de la casilla F2 y a un paso de la casilla D2. Lo que significa que si se coloca en G1, da exactamente lo mismo porque le pego en F2. Se queda ahí, le pego en D2. Con lo cual la partida obviamente la ganan las negras.